Radio de la Azotea le tiene Rabia al Silencio. En las próximas 2 horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela: música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al Silencio. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto de contento, yo silbo y contesto, chiflidito silbador. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al Silencio. La noche se presenta pálida y agónica como un testigo de la eternidad. Tengo preguntas en la noche. La luna quiere saber de la mar. Su estruendo espanta. Enjambres de flores alucinadas increpan. La desolación de la tierra. Se marchitan. Los niños escuchan las respuestas de las vírgenes de la piedad. El hambre no tiene respuesta. 1000 preguntas flotan en la noche. En el cielo del perpetuo socorro se alza una cascada de nubes rojas. Sé que la agonía de la noche es el comienzo de todas las agonías. Veo venir los soplos siempre agrios del dolor que se llama soledad. Sé que la eternidad de la noche es un espejo de la fugacidad del día. Escucho los pasos de la resignación. Son de mi cuerpo, pero no son míos. La voz de mi madre llega con la liviandad de un susurro. El viento del sur mueve las cañas de bambú y ella aleja la palidez de la noche. Te conozco. Nunca te resignarás. Ya de niño preguntabas todo. ¿Por qué la muerte de esos cuerpos, madre, sangrando como ríos por la calle? ¿Por qué la muerte de esas almas, madre, ya secas como piedras arrastradas como sacos de basura en la estación de tren de Avellaneda? Ellos, ¿qué deseaban, hijo? Uno se agitaba por el reino de la belleza. El otro pretendía la justicia del cielo aquí, en la tierra. Ya tienes las respuestas sobre sus muertes, hijo. ¿Siempre será así, madre? Los cuerpos devorados en su vida, las almas perdidas en su muerte. Los cielos de diciembre son espejos de sangre. ¿Siempre será así, madre? Tienes la respuesta en tu propia boca, hijo. No lo olvides. El que calla, otorga. La noche avanza sobre el día, pálida y agónica. La única eternidad que se escucha es el silencio. De los muertos es la quietud de la muerte. De los vivos es la desesperación de la vida. Con este poema de Vicente Cito Lema, dedicado a Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, arrancamos el programa Rabia al Silencio de hoy, porque además de poder disfrutar de sus palabras, de sus textos, a través de este inicio del programa, tenemos la posibilidad de comunicarles a todos los marplatenses que mañana estará aquí Vicente Cito Lema, en donde realizará una charla muy interesante en la sede de ADUM, una charla que tiene que ver con Julio Cortázar y los derechos humanos. Vicente Cito Lema, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Rabia al Silencio. Muchísimas gracias, porque en una presentación poco habitual has leído ese poema que tanto amo, ¿no? Dedicado a esos dos
muchísimos jóvenes, esos dos luchadores sociales. Y es cierto, creo que también hay una correspondencia entre lo que has leído y lo que será mi presentación mañana ahí en la sede de los trabajadores de la universidad, porque hablaré de Julio Cortázar y los derechos humanos, y el poema que leíste también es una manera con que la poesía se acerca a esa temática que es, pienso yo, el mayor desafío que un intelectual, que un artista, que un poeta enfrenta en la vida. Cortázar lo hizo de muchas maneras. Ahí está, por ejemplo, esa gigantesca novela que es el libro de Manuel. Ahí está las conferencias que dio tanto en Suiza, en España, en París, en Nicaragua, defendiendo siempre la vida, defendiendo siempre a los perseguidos, a nivel de los sujetos y a nivel de los pueblos. O sea que, bueno, en ese rumbo avanzamos y mañana seguiremos avanzando. Vicente, más allá de la legitimidad intelectual que te compete para hablar de Julio Cortázar, como poeta, dramaturgo, periodista, filósofo, docente argentino, también hay que remarcar esa etapa importante de la vida de Julio y también de tu vida, que fue la etapa del exilio, en donde estuviste compartiendo con él muchos momentos, y también la conformación de la Comisión Argentina por los Derechos Humanos. Sí, gracias por hablar de mi legitimidad, pero también es cierto que hay una realidad concreta de trabajo en común. No solo soy un militante histórico de los derechos humanos, sino que específicamente tanto Cortázar como yo, y recuerdo también a David Viñas, al artista plástico León Ferrari, también a Ricardo Carpani, y por supuesto al periodista Tito Pauletti, al abogado e historiador Eduardo Luis Dualde, bueno, Gustavo Roca también, abogado e historiador. Todos nosotros en el exilio conformamos la CADU, el Comité Argentino por los Derechos Humanos, y en ese mundo de los derechos humanos, que en aquellos años del terror de Estado es donde más podíamos llamar momentos de necesidad y urgencia tuvo que enfrentar, ahí está Julio, convertido para todos nosotros siempre como en el mascarón de proa, el que abría tantos espacios que de otra forma muy difícilmente se nos hubieran abierto para los defensores de derechos humanos, porque nuestra generación, por entonces éramos todos muy jóvenes, rondábamos entre los 30 y los 40 años, y Cortázar ya era una figura de prestigio internacional, y puso ese prestigio al servicio de esa gigantesca causa que siempre va a ser la defensa de los derechos humanos, y no era solo cuestión de palabras, insisto, fue cuestión de actos concretos, y esos actos concretos los realizó Cortázar, y pienso yo que lo amamos a Cortázar por las cosas que escribió, pero también pienso que sería como una injusticia que no se supiera todo lo que él hizo en ese otro terreno tan concreto de defensa de los derechos humanos, porque además, como siempre afirmo, las cosas son en sí, pero también son en comparación, ¿no? Alguien es alto en relación a otro bajo, o alguien es alto porque hay alguien más alto que él, y en este caso Cortázar lo ve
vemos como una figura que se destaca y mucho, pero que se destaca y más para quienes lo conocimos, porque no todos los intelectuales argentinos de su generación, los artistas, los músicos, los profesores de las universidades, los dignatarios de las iglesias, los que hablan desde el periodismo y desde altos cargos del periodismo, muchas veces dándonos clases de democracia, en esa época no los escuchamos, y hay que escuchar especialmente cuando hacen falta las voces, ¿no? El silencio era mayor, entonces era un silencio muy muy fuerte, el silencio del miedo, el silencio de la persecución, el silencio de la indiferencia, el silencio de cuidar los propios intereses, y bueno, cuando muchos cuidaban esas cosas, hay que reconocer que otros se animaron a hablar, y ahí está entonces que yo destaco la figura de Julio Cortázar, por lo que hizo, pero también en comparación a muchos que pudiendo hacer, no hicieron. Y no se trata como de hablar mal de nadie, porque por ahí no va a pasar lo que yo voy a decir mañana, pero sí acentuar el hacer de Cortázar, porque por encima de las palabras finalmente siempre hay una responsabilidad ética, histórica, con las cosas que uno hace. Cortázar hablaba en sus escritos muchas veces de esa defensa de la vida, defensa del amor, pero después eso, cuando viene una dictadura, hay que ponerlo en práctica. Y no todos lo hicieron, insisto. Y tengo como el convencimiento de que si bien es cierto que los libros de Cortázar se siguen leyendo, por suerte para sus lectores, por suerte para Julio, porque sigue vivo en cada persona que lee algo de lo tan bien escrito que él escribió, también es cierto que yo pido siempre, en la medida de mis sueños, que los artistas, que los intelectuales logren unir la conducta ética, la conducta humanística con un gran arte, y no todos lo hacen, y entre los que lo han hecho está Cortázar, y entre los que están como todavía desconocidos en esa acción, lo veo a Cortázar, porque en general, aún los que lo aman, los que lo leen, no conocen bien toda esa etapa de Cortázar como trabajador de los derechos humanos. Y como yo soy testigo vivo, tuve el privilegio de trabajar a su lado, y somos ya pocos los que podemos dar testimonio de aquellos años en estas cuestiones específicas. Bueno, ya que puedo hablar, hablo, y ya que me dan espacios, los aprovecho para lo que yo entiendo son causas justas. Y hay quienes estamos de este lado y los multiplicamos también. Y así tiene que ser, porque como decías, Cortázar como punta de lanza también, él pudo hacer su trabajo con esa claridad de infancias, como diría Juan L. Ortiz, tan comprometidamente con la realidad social de nuestra América y de nuestro país. Acabas de nombrarme a otro poeta que amo mucho, ¿no? Y claridad de infancia, mira vos, que es un concepto bellísimo, ¿no?, de Juan L. Ortiz, a quien también tuve el privilegio de conocer. Era un muchacho cuando iba a su casita en el Paraná. Recuerdo que amigos también de Cortázar, como Pacurondo, como Gelman, éramos de los que íbamos en el peregrinaje de jóvenes poetas a la casa del poeta mayor. Y Pacurondo, mira vos, también es otro gran poeta desaparecido, que fue muy amigo de Julio Cortázar. Yo recuerdo que creo que
fue en el 72, Julio Cortázar vino al país y yo lo acompañé a la cárcel de Villa Devoto a verlo a Pacurondo. Y recuerdo también la amistad grande que tenía Pacurondo con Juan el Ortiz. O sea que, bueno, vos citás ese pensamiento de Ortiz, y a mí a caballo me viene el nombre de Paco, me viene otra vez Cortázar, pero ahora también ligado a otro acto concreto, como fue ir a la cárcel, ocuparse en nombre de Paco de todos los presos, porque también tengo claro que a veces uno se refiere a una figura, pero también es cierto que hay figuras que pueden convertirse en símbolos, y cuando Cortázar fue a la cárcel y peleó por Pacurondo, no solo peleó por Paco, lo hacía por los presos políticos representados en este caso en el nombre de Pacurondo, ¿no? Eso fue uno de los tantos gestos que yo recuerdo de Cortázar, como también cuando fuimos juntos a visitar a los familiares de los asesinados en Trelew, porque también eso hicimos con Julio. Fuimos a visitar a varias de las familias cuyos hijos habían sido masacrados el 22 de agosto en Trelew. O sea, bueno, ese es otro de los gestos, de las actitudes, porque puede parecer cosa fácil, pero no lo era comprometerse ni siquiera con los familiares de las víctimas, porque estoy hablando de épocas de dictaduras que obviamente quien no las vivió a veces le puede parecer como exagerado que un escritor por ir a visitar a familiares de gente muerta corriera riesgo. Bueno, hay que conocer lo que fue el accionar de las dictaduras argentinas para tener cabal conciencia de un tiempo de horror en el que, insisto, no todos dieron lo que pudieron dar para que el horror no nos devorara o para que el horror nos comiera menos el alma y el cuerpo. Y entre los que sí hicieron está Cortázar, y por eso me gusta la tarea de hablar mañana de él en el acto a las 19 horas. Sí, tantas cosas por preguntarte, Vicente. Me parece que vamos a necesitar 4 o 5 programas para hablar de todo lo que quiero preguntarte, o encontrarnos en alguna tarde de mate o café o algún vino como para compartir y charlar profundamente sobre tantas cosas. Porque cuando supe que íbamos a hablar por teléfono, cuando hablamos hace un rato en la producción del programa, vi la biblioteca de mi casa, y de todas las personas de las cuales has hablado ahora y muchas otras que todavía no hemos podido hablar, como de Roberto Santoro, como de Osvaldo Bayer, son personas que habitan en nuestras vidas permanentemente, de todos los integrantes aquí de Rabia al Silencio, que por cierto viene de aquella canción de Don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Es hermoso a veces precisamente el silencio para recordar, y también a veces es hermoso que la palabra actúe. Alguna vez también ese querido amigo que es Eduardo Galeano, ¿no?, habla de algo así parecido a lo que canta Atahualpa Yupanqui, ¿no? Creo que es de Eduardo el pensamiento de que el escritor tiene una responsabilidad gigantesca con el silencio, porque romper la perfección del silencio para un escritor, para un cantor como Don Atahualpa, es un gigantesco desafío. Hay una armoniosidad en el silencio que no siempre la palabra ligera logra vencer. Pero también me viene a la cabeza un afiche de la época de la dictadura militar, que se veía esa clásica enfermera con el dedo índice en la boca
y abajo habían puesto el silencio es salud. Bueno, en épocas de dictaduras el silencio no es salud, el silencio es muerte. Pero bueno, pero no toda la vida son dictaduras. Por suerte ahora podemos volver, aún con todos los avances y retrocesos que a veces son grandes y a veces nos duelen, pero en líneas generales vivimos en un tiempo a partir del 84 donde volvemos a valorar el silencio, porque también tenemos la posibilidad de hablar, como esta tarde por tu programa, que lo hago con mucha satisfacción, aunque mi voz esté ya bastante fracturada de tantas clases que he dado en mi vida y de tantos años que he vivido. Te voy a poner en comunicación acá con Juan Lamarche, filósofo que vive aquí en la ciudad de Mar del Plata y comparte el programa con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Sí, Vicente, vos sabés que yo siempre recuerdo una charla que tuve con vos hace 30 años. Yo entonces era director del Teatro Auditorium y militante de los derechos humanos. Sí. Y recuerdo que hablamos de Jacobo Fickman y de Leopoldo Marechal. Sí. En esa oportunidad. Sí. Y quería preguntarte, yo acá tengo una columna en Rabia al Silencio sobre música y filosofía. Y Cortázar creo que ha dicho que él se inspiraba en el jazz para escribir. ¿Puede ser? Es muy cierto, y me alegra que tengas una columna de música y filosofía, porque, bueno, vos sos filósofo, pero no todos los filósofos tienen buena relación con la música. En el caso de Cortázar no era filósofo, sí un pensador. Y básicamente un escritor. Él tenía una gigantesca afinidad con la música. En relación al jazz, muchísimo. Y hay un cuento de él, el perseguidor, claro, que habla justamente sobre la vida de Charlie Parker, que debe considerarse, me animo a afirmarlo con convicción, de que es uno de los cuentos más potentes que se haya escrito en lengua castellana. Y sin embargo, se podría decir que la temática no es, como podríamos llamar, característica de Latinoamérica, porque se trata de un hombre de jazz y de un hombre negro y norteamericano. Pero eso puede convertirse como en una algo secundario, porque uno puede ser muy crítico con mi caso de los Estados Unidos, pero no puede negar la gigantesca capacidad musical que tiene el pueblo norteamericano, ¿no? Tanto en su música negra como en su música blanca. Y Cortázar en ese aspecto era realmente un fanático del jazz, pero también, y no como compensación, puedo decir que tengo también el recuerdo de él, de una vez que estaba en Buenos Aires, también en la década del 70, y que me llamó por teléfono para invitarme a escuchar tangos. Y bueno, yo fui, me encontré con él, le digo, ¿a dónde vamos? Me dice, mira, estamos esperando a otro amigo que nos va a llevar a un lugar. Y al rato, después que nos tomamos el café, apareció otro hombre, más o menos de la edad de Cortázar, yo no lo conocía, era un amigo particular de Julio, y nos llevó a un sitio como muy, para mí, mágico y desconocido, en un barrio duro que ahora voy conociendo más, que se llama el Dock Sur, ¿no? Ahí es una parte de Avellaneda con una gigantesca leyenda. Y en un bar increíblemente destartalado, increíblemente de chapas por donde entraba un frío gigante, era invierno, escuchamos a un par de hombres que tocaban bandoneón y guitarra, y que realmente era maravilloso. Y yo puedo
recordar el gigantesco silencio con que Cortázar escuchaba. Esos dos músicos no sabían quién era Cortázar, y al otro hombre y a mí menos todavía quiénes éramos, pero sí me quedó el recuerdo de casi que llegamos a las 11 de la noche y hubo música como hasta las 4 o 5 de la mañana y nosotros prácticamente no hablamos y la música siguió fuerte en el sentido de persistente, y Cortázar ahí como si se hubiera transformado en parte de la armonía de aquella noche. Bueno, Vicente, mañana nos vamos a encontrar ahí en ADUM. Nos vamos a encontrar y bueno, y gracias también por recordar aquel encuentro nuestro de hace 30 años. Hay momentos importantes de la vida que uno recuerda por mucho tiempo o por siempre. Vicente Cito Lema, te agradecemos estas palabras, hemos disfrutado mucho de la charla y mañana seguramente estaremos ahí a partir de las 19 en la casa de ADUM, Guido 3256, la Biblioteca Central de la Universidad y el Centro de Estudios Políticos Encuentro, que organizan esta charla de este abogado, dramaturgo, sociólogo social. ¿Cómo te gusta que te digan, Vicente? Porque la verdad que has hecho tantas cosas en tu vida. Si yo te lo digo, ya dejan de tratarme bien, pero bueno, hay que arriesgarse. Un fanático de Racing. Claro, porque vos podés hablar de que yo pienso, de que soy un pensador, un poeta, tal vez lo sea, pero algo más definido de mí es mi pasión racinguista, aún en las malas épocas. Qué grande. Obviamos decir que además fuiste discípulo de Pichón Rivière, como si eso fuera poco, ¿no? Todo lo que habías hecho. Pero Pichón era, creo que de River o de Boca. Ah, no, entonces no. En eso no me llevé muy bien con él. Bueno, Vicente, muchas gracias y un abrazo grande. Gracias a ustedes y hasta mañana. Hasta mañana. Vicente Cito Lema, con él hemos hablado, poeta, dramaturgo, periodista, filósofo, docente argentino, que mañana estará en Mar del Plata brindando una charla para no perdérsela. Julio Cortázar y los derechos humanos, en el marco del recordatorio de los 100 años del nacimiento de este gran escritor argentino. Así arrancamos Rabia al Silencio. Es muy compleja. Para mí la historia se resume en una escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. Un hombre abraza a otro en su agonía. La estación crece en uniformes, dos disparos. Desde el poder se enarbola la mentira. Se levanta en cámaras, pantallas, noticieros, recibe el tiro de gracia, nos desvela. Una y mil veces Darío se levanta en cámaras, pantallas, noticieros, recibe el tiro de gracia, nos desvela. La historia de a pie y sin maquillaje. La historia de un trago se desnuda ante nosotros en una única escena. De un lado el pueblo en marcha y sus banderas. En una estación cualquiera, en cualquier puente, qué sé yo, por decir Avellaneda. Una y mil veces Darío se le
Rabia al silencio, arte y cultura en la construcción de nuestra América. Creamos símbolos con un para qué contundente. Si al cantar creen que miento, un pajarito pregunto de contento. Febrero de 2004, febrero de 2014, 10 años. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7 con la conducción de Sebastián Echarri. No hay cuatro vientos sino 1000 soplando sobre la copla y cada uno se hace sentir con la voz de donde sopla. La música piensa. La música piensa. Ha dicho Juan Lamarche, tiene un programa de radio en Radio Universidad los lunes a las 18, pero aquí en el programa en Radio al Silencio tiene su espacio, su columna de música y filosofía, la relación entre la música y la filosofía, así que recibimos nuevamente a Juan. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Juan? Bueno, hoy voy a hacer un breve análisis de una canción con letra de Roberto Giacomuzzi, que es de La Pampa, y Juan Falú, Confesión del Viento. Voy a leer un par de párrafos nada más, ¿no? Ya el título es sumamente poético, porque la confesión es propia del hombre. Claro. Ya sea una confesión por motivos religiosos o a un amigo, digamos, ¿no? Es del hombre. Sin embargo, acá se habla de confesión del viento, que el viento es algo absolutamente anónimo. Absolutamente anónimo. Muy interesante eso, ¿no? Eso es propio de un poeta, ¿no? Propio de un poeta. Y Roberto Giacomuzzi es un Sí, gran poeta. es un gran poeta. De la provincia de La Pampa. De La Pampa. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Y al final le pregunté por las chapas del techo de los de abajo. Dijo, el hombre ha de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, ¿quién quiere pararlo? El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo. Acá Brenda me acaba de preguntar cuál es la diferencia entre un filósofo y un pensador. Yo creo que hay diferencias, hay diferencias. El filósofo es un profesional de la filosofía, que generalmente enseña en las universidades, y pensador puede ser cualquiera, digamos. Por ejemplo, Giacomuzzi es un pensador y no es un filósofo. Pensador es más amplio. Julio más Cortázar también lo era. Julio Cortázar era un extraordinario pensador. Extraordinario. Así que la palabra pensador, inclusive Martin Heidegger, que es uno de los grandes filósofos contemporáneos, él decía que no, la filosofía ya ha terminado, digamos. Ahora se trata de pensar. Y dijo una frase muy famosa que no se la perdonan los científicos: la ciencia no piensa. Un escándalo provocó eso. ¿Cómo la ciencia no piensa? En realidad piensa de otra manera, ¿no? Plantea hipótesis, las verifica, pero el pensamiento es algo diferente, es algo diferente. Por eso hay tantos músicos que son grandes pensadores, ¿no? Fernando Cabrera, todos los que yo traigo acá
los traigo por ese motivo, digamos, ¿no? Me quedé pensando en el planteamiento existencialista de Roberto Giacomuzzi cuando habla de conseguir los clavos, Sí, ¿no? En lugar de echarse a rezar. exactamente. También tiene mucho que ver con un pensamiento sobre la religión, sobre la historia, sobre la opresión de los pobres. ¿Qué contenido social tiene este poema hecho canción de Roberto Giacomuzzi y Juan Falú? O de sentarse a esperar regalos eleccionarios, ¿no? Claro. Es una crítica, pero fuertísima, ¿no? Fuertísima. Bueno, vamos a escuchar, en realidad hay versiones muy buenas de este tema, ¿no? Muchas y muy buenas. A mí la que más me gusta es la de Liliana Herrero. Coincido Bien, plenamente. la que más me gusta. Esta la canta Juan Falú, que no se destaca por su cantar, digamos. Por su capacidad o su calidad vocal. No lo se hace destaca. y en Cosquín lo ha hecho con Juan Quintero recientemente, Sí. cantando a dúo. Lo hacen porque disfrutan plenamente del canto, pero no es su fuerte. No es su fuerte, evidentemente. Su fuerte es la guitarra, ¿no? Con la guitarra es un gran maestro, ¿no? Hace poco lo vimos bueno, yo comenté acá, ¿no? Que estuvo en Guitarras del Mundo, Juan Falú, y Exactamente. pudimos disfrutarlo. Bueno, entonces escuchamos a Juan Falú en Confesión del Viento. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y 3 niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpas y seguía confesando en su lomo de distancias, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Me dijo que recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y 3 niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpas y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por la chapa del techo de los de abajo, dijo el hombre ha de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos, o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo. Que cuando lleva razón, vaya quien quiere pararlo. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo conmigo. Qué hermosa versión, el sonido resquebrajeado de la voz de Juan Falú, como madera vieja, con esa sensación también en la musicalidad de la llanura pampeana y del viento que corre en la soledad, ¿no? Del territorio. Qué Sí. gran composición de Juan Falú. Sí, muy buena. Bueno, nos encontraremos en la próxima. Ya voy a anunciar, ¿no? Voy a traer a un tema de Ligia Piro. Ajá.
Ajá. Sí. Buenísimo, me encanta. Una gran cantante. Antes de despedirnos, te quería comentar sobre esta poesía de Roberto Giacomuzzi, de Confesión del Viento, que musicalizó Juan Falú, tu tema de hoy de música y filosofía. Sí. Que Giacomuzzi lo que hizo en la poesía fue indicar que al finalizar la lectura o la composición musical de esta letra, el autor, el compositor o el lector podía intercalar los versos aleatoriamente para construir su propia poesía con esta estructura. Eso es algo muy muy interesante que también se da, por ejemplo, en la canción Construcción de Chico Buarque, uno de los trovadores más grandes que ha dado Brasil en toda la historia de los compositores y músicos de nuestra América. Así que quería dar ese detalle porque no me parecía un detalle menor. Es como darle un eslabón más alto todavía de complejidad a una poesía simple, sencilla, pero maravillosamente compleja, a su vez, que es la característica que tienen las grandes obras, ¿no? Que tienen esa apariencia de sencillez, pero una construcción compleja que va con la profundidad del pensamiento de quien la escribe. Exacto. Juan, muchas gracias. No, en un rato volvemos a encontrarnos, sí, porque nos falta todavía El Caminante. El Caminante. Así que así seguimos en Rabia al Silencio. La censura no existe, mi amor. 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 La censura no existe, la censura no existe. La censura no, la censura, Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito pregunto, ¿te contento? Yo silbo y contesto, chiflidito silbador. Déjale un poquito más la cortina, ¿eh? El Parque Independencia. Tiene mucho valor lo que dice esta letra. Un silencio que huele a poesía sobre el rosedal. Es una canción de Lalo de los Santos y habla de Rosario, porque hoy inauguramos una nueva sección en Rabia al Silencio. Retorna parte del equipo original al programa que estuvo ausente por un par de meses, pero está de nuevo acá como tenía que ser. El señor Germán Sicheli. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, Eva. Esta sección que se llama Rosario de Canciones. Rosario de Canciones, sí. ¿Y quién la va a realizar? Un especialista. La música de Rosario. ¿Quién la tenía que recorrer, que analizar, que comentar? Germán Sicheli, un intérprete especializado en la música de Rosario. Bueno, sí, así es. Buenas tardes a todos los oyentes. Y bueno, hoy yo traje para hablar un poquito de un gran músico, un referente de la trova rosarina en este caso, porque en realidad lo que vamos a hablar es música rosarina, no solamente de la trova, sino también de rock, el rock en Rosario, que fue muy bueno, fue muy lindo, es muy lindo, perdón. Hay muy buenos guitarristas, cantantes, muy buenas bandas. Ya lo creo. En este caso vamos a hablar un poquito de Adriana Bonicio, como decía, un referente de la trova rosarina, porque sus canciones en la década del 80 fueron muy popularizadas por Juan Carlos Baglietto, canciones como El Témpano, cantada por Baglietto y Silvina Garré, que sacaron un disco este año, muy lindo, en vivo. Es un CD que viene con un DVD. Canciones como Mirta de Regreso, Dios y el Diablo en el Taller, que son todas canciones que resonaron en los 80 muchísimo.
Y bueno, hablando un poquito de Adrián, Adrián Abonicio nació en Rosario el 31 de julio de 1956, tiene 58 años. Primero empezó cantando, luego se dedicó a escribir y a componer desde muy chiquito. Desde muy chiquito él ya sabía, digamos, que quería escribir, que quería tener que ver directamente con el arte. Bueno, hay una anécdota que él cantaba canciones de la nueva ola, ¿no? Él estudiaba guitarra y solfeo enfrente de su casa. Parece que la profesora de música era una mujer de 20 y tantos, que era muy linda, y calculo que él seguramente por eso fue a estudiar música. Conociéndolo a Abonicio no me caben dudas que ha sido así. Seguramente. Si no se hubiera dedicado a lo que la profesora de enfrente de la casa se hubiese dedicado. Seguramente. Sin duda. Seguramente. Pero bueno, por suerte la profe era de guitarra y la verdad que era muy linda y muy macanuda. No así el novio de la profesora, ¿no? Que es el que le daba solfeo a los chicos, Adrián también, y los tenía bastante cortitos, parece, a los chicos. Bueno, a los 18 años Adrián se fue de su casa y quisiera leer unas palabras de Adrián que tienen que ver con esto. Dice Adrián Abonicio: viví en pensiones, trabajé de cualquier cosa y después de un tiempo decidí volver a casa, después de unos 3 o 4 años, con los padres. Pero no tenía trabajo, pero no tenía laburo y trabajaba como podía. Hasta que un día fui a tocar a un lugar, una peña o algo así, y me acuerdo que me pagaron 50 pesos, que era un billete verde. Lo traje y lo puse arriba de la mesa. Y creo que con eso pude pagar una semana de comida en mi casa. Entonces me sentí muy orgulloso de eso y dije, por este lado es por donde tiene que pasar mi vida, porque creo que uno vive de la música cuando cobra su primer sueldo. Es algo hasta simbólico, pero que sirve como para despejar las dudas, los miedos que uno tiene acerca de si va a vivir de eso o no. En el momento que ocurre la primera vez que uno agarra su dinero, aunque sea un peso, uno tiene conciencia de que su mano de obra va a ser remunerada. Si es poco o mucho, no importa, pero que uno tiene un arma para defenderse en la vida. Esas son las palabras de Adrián. Bueno, también algo lindo en la vida de Adrián es cuando conoce a los integrantes de la Trova Rosarina. Eso sucede entre 1970 y 1975. En esa época Adrián Abonicio integraba junto al Topo Carbone en batería una banda que se llamaba Irreal. Esa banda fue muy importante en la década del 70 y tenía como rival, digamos, entre comillas, otra banda de Rosario que no tocaban tanto como ellos. Digamos que Irreal era una banda más popular, Adrián cantaba, se llamaba Pablo el Enterrador. Esa banda la integraba, entre los integrantes estaba Lalo de los Santos y Rubén Goldín. Ahí se conocieron, se hicieron amigos inmediatamente Adrián y Lalo, después con Rubén, y en una peña en esos años llamada El Gorrión, Adrián conoce a Fandermole, que ya cantaba bien, según Adrián, ¿no? Ya hacía acordes raros en la guitarra. Después aparece en el 75 Baglietto. Baglietto entra en Irreal y Adrián Abonicio abandona el grupo. Bueno, luego retomó sus estudios de música con un tal Luis Borda, un guitarrista que ahora está en Alemania. El primer disco de Abonicio fue en 1983, llamado Abonicio. Después... Lo tengo. Sí, el original. ¿El original tenés? Pero no porque haya decidido comprarlo, porque en el 83 yo tenía 6 años. Ajá. Pero lo he conseguido. Adrián mismo me lo ha regalado. ¿Lo tenés en vinilo o en No, en lo cassette? tengo en CD. ¿En CD lo tenés? Sí. Yo no sabía que estaba eso en CD. Yo lo tengo, pero lo tengo digitalizado en MP3. Bueno, las cosas de la tecnología. Qué bárbaro, lo que es la naturaleza. Bueno, en total Adrián Abonicio tiene 5 discos y tiene más 2 que son compartidos. Uno que es el que todos conocemos, que hizo con Lalo, Fander y Goldín en el 97, llamado Rosarinos, y otro en el año 2004 que se llama Cualquier tren a ningún lado, que está compartido con Rodrigo Averastegui, otro músico rosarino, del cual también vamos a hablar más adelante en el programa, y de Sergio el Muerto Sainz.
Bien. El Morto Sainz integró la banda de Baglietto cuando vinieron a Buenos Aires en los 80. Germán, te propongo algo, mira, porque nos quedan apenas 1 minuto y medio, 2 para que terminar esta hora. Dale. Te propongo que podamos o escuchar el tema que trajiste o que cantes el tema, porque en realidad no le dijimos a la gente que este espacio dedicado a la música rosarina tendrá esta particularidad. Germán Sicheli siempre nos cantará un tema del autor del que habla cada miércoles. A mí me gustaría más en esta ocasión pasar la canción. Listo, ¿qué canción vamos a escuchar? Porque tiene algo importante que es en el 2003 Adrián ganó el premio Gardel al mejor álbum Nuevos Artistas de Tango con Tan Golpeando. Ah, mira. Entonces me gustaría que escuchemos una canción que se llama Río Negro, bueno, que está en ese disco. Bueno, Adrián Abonicio, entonces en este espacio Rosario de Canciones de Germán Sicheli. Luz de luna sobre el puerto, luz de luna, las maderas que se apunan bajo el faro de aquel dock me recuerdan abrazado a tu cintura cuando había luz de luna en la tierra de mi amor. Han salido los fantasmas de retiro a mirarse en las pupilas de la Torre del Inglés, junto al río de los desaparecidos. En un cáliz sumergido se santiguan con Jerez. Una niña con un iPhone por orejas se entreduerme mientras reza su canción fundamental. Luz violeta en el bar La Buena Suerte, donde un mozo grita fuerte reclamando algún penal. Río Negro, noche negra de La Plata, cuando regreso me matas y si me quedo matas. Río Negro, los recuerdos se han hundido y en un cáliz sumergido se emborracha un dios del mal. Por tu amor perdido, porque ya no sueñas, porque este puerto enseña que hay que partir y olvidar. Me condenas a esta luz que me alucina, claridad de cocaína y la novela del alcohol. Como un culto por oculto oye misa, criminales con nodrizas alquiladas al Señor. Confesiones de un infierno oscurantista, los santos en las revistas se desnudan bajo el flash. Por Corrientes y Callao ha encallado un ballenero extraviado en las anfetas del mar. Me da pena tanta pampa desbastada, tanta estrella condenada a un fulgor de mazapán, junto al río de los desaparecidos, en el cáliz del olvido y me obligo a no olvidar. Río Negro, noche negra de La Plata, cuando regreso me matas y si me quedo matas. Río Negro, los recuerdos se han hundido y en el cáliz sumergido se emborracha un dios del mal. Por tu amor perdido, porque ya no sueñas, porque este puerto enseña que hay que partir y olvidar. La
La canción de Adrián Abonicio en esta columna Rosario de Canciones de Germán Sicheli. ¿Cómo podríamos sintetizar en algunas palabras a Adrián Abonicio como compositor, como músico? Bueno, yo creo que es un gran escritor, tiene esa capacidad de la poesía inédita y tiene una gran capacidad también para componer canciones de éxitos, como para simplificar, ¿no? Un poco... Canciones perdurables. También, por supuesto, sí. De éxitos abarcaba también eso. Seguramente a él no le gustaría el término éxitos, pero es el que a mí se me ocurre en este momento. Adrián, yo he compartido, bueno, con el dúo de la Trova hemos compartido más de 30 recitales con Adrián. Uh-huh. Y ha venido mucho para Mar del Plata, pero hace tiempo, en el año 2001, 2002, 2003. Ese periodo. Yo los he visto juntos. Y una de las cosas que más me llamaba la atención de Adrián era su oficio para escribir. Él todos los días se sentaba a escribir, todos los días, lo que sea, como un escritor que de 8 a 12 todas las mañanas se dedica a avanzar sobre su novela. Adrián hacía lo mismo con sus canciones. Todos los días se sentaba 2 o 3 horas a escribir canciones, versos, poesías. Bueno, él tiene 2 libros editados también, ¿no? Y eso habla mucho de que el talento es acompañado indudablemente siempre por el oficio para que eso tenga un buen resultado, un buen puerto luego, ¿no? Exactamente, sí. No solamente la inspiración, sino el ejercicio de escribir todos los días es lo que lleva también a la perfección, digamos. Bien. Bueno, Germán, muchas gracias. Gracias a vos y a todos los que están del otro lado escuchando. Hemos inaugurado hoy en Rabia al Silencio este espacio, esta columna Rosario de Canciones en Rabia al Silencio. Rabia al Silencio, el arte como resistencia de los pueblos. Miércoles de 17 a 19. Miércoles por FM de la Azotea 88.7. Febrero de 2004, febrero de 2014, 10 años. www.radiodelazotea.com.ar. www.radiodelazotea.com.ar. Entrá, participar es una forma de actuar. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Aquí arrancamos la segunda hora de Rabia al Silencio. ¿Qué comienzo hemos tenido hoy? Vicente Cito Lema, estuvimos hablando media hora con él aproximadamente, porque mañana a las 19 en ADUM, allí en la calle Guido, al 3256, estará dando una charla sobre Julio Cortázar y los derechos humanos. Realmente es una gran oportunidad para poder escuchar, dialogar con este gran poeta, dramaturgo, pensador, docente argentino como es Vicente Cito Lema. También estuvimos con Juan Lamarche, que en Música y Filosofía se dedicó a una canción específicamente de Juan Falú sobre una poesía de Roberto Iacomuzzi, el poeta pampeano. Y luego Germán Sicheli en este nuevo espacio en el programa llamado Rosario de Canciones, dedicado a la música rosarina, habló sobre un autor importantísimo de aquellos pagos santafesinos, que es el señor Adrián Abonicio. Y aquí en esta segunda hora nos dedicamos a hacer música, a charlar con músicos de la ciudad de Mar del Plata, que están activamente presentándose. Yo lo he visto con varias formaciones, siempre tocando, siempre, todas las semanas, casi todos los días lo he visto con una guitarra en la mano haciendo canciones. Y eso habla muy bien de un músico. Es el caso de Rodrigo Frugoni, que hoy nos acompaña en el programa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Seba, ¿cómo estás? Nada, muy contento con la dicha de haber sido invitado a este espacio. Bueno, bienvenido, Rodrigo. Además de Pájaros de Cristal, que es tu banda de cabecera, ¿tocás solo a veces, acompañando cantantes? Sí, sí. Te he visto con un trío en el América Libre. En el aniversario de la América Libre. Sí, tengo un trío más bien
teatral, si se quiere, acompañado por el formato de la música, que es Viva el Progreso, que lo hago con Santiago Cobos Rollo, que aquí es la voz de la propaganda. La voz de los artísticos de la radio de Santiago. Y con Hernán Genovese, que también, justo de la cortina de este programa, creo que recién escuchaba que era su voz. Así que sí, tengo eso, y después sí, solo constantemente intento de mechar. Sobre todo también porque hago quizá más canciones de las que pueden entrar en el formato de una banda, o estilísticamente hablando también. Sí. Me salgo un poco de esa estructura, y bueno, y si no las podría tocar, quedarían en un papel nada más. ¿De dónde vienen tus influencias? Y mis influencias vienen... Bueno, por un lado estoy formado en música clásica. Si bien no toco música clásica, me estoy por recibir este año en el Conservatorio de Música. Y bueno, como el Conservatorio Luis Llaneo es orientado en la música académica, música clásica. Uh-huh. Y después en el rock nacional sobre todas las cosas. Aunque también he mamado de muchas vacas, ¿no? No, de verdad. Yo qué sé, he tenido mi etapa de folclore, si bien no he profundizado demasiado, he tenido mi etapa. He tenido mi etapa de rock más melódico, sin llegar a los románticos, eso no. Más melódico en el sentido no tan distorsionado, o en ese formato. Y después sí, yo qué sé, rockeros de referencia, Charly García, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati. Nada, me gusta mucho Silvio Rodríguez, me gusta mucho, no sé, me gusta mucho la música en general. La música en general, y así se nota. Por las distintas propuestas artísticas que tenés, ¿cuándo se forma Pájaros de Cristal? El grupo que ya en Mar del Plata es muy conocido, por cierto. Pájaros de Cristal se forma con ese nombre hace muy poco, hace 3 años. Ajá. Nosotros nos llamábamos Esencia Azul, y por un problema de papeles, de que el nombre lo había propuesto una persona que se fue del grupo, tuvimos que cambiarle el nombre. Pero bueno, desde que empezó, como se quiere, la semilla de todo, ya son 7 años. Y desde que estamos con Belén, que es la última que se integró al grupo, y con el nombre de Pájaros de Cristal, son 3 años. Belén Benavente, que no sé si reconocen el apellido, pero es la hermana de Brenda, que es nuestra columnista de danza, que en un ratito va a estar por aquí. Van a decir que estamos todos arreglados. Que todo quede en familia, dijo. Bueno, la verdad que me gustaría escucharte. Veo que trajiste la guitarra. Vos sos pianista, pero también guitarrista. No da para tanto, me queda grande el título de el nombre de guitarrista. Sí, me queda muy grande. Me gusta, soy, si se quiere, no sé, guitarrero sería menos. Guitarrero, suena, como no sé si menos. Es otra clase de hacer de música con la guitarra. Pero la uso para acompañarme en algunas canciones. También es real que por más que toque el piano, que tenga más resto, porque es mi instrumento, la guitarra rítmicamente da otras posibilidades. Claro, ¿no? Claro. Y bueno, y las utilizo. Y es más fácil de trasladar también. Eso, por supuesto. Desde ya. Mi viejo siempre me decía, dedicate a la guitarra y no al piano, porque yo había arrancado cuando tenía 14 años con un tecladito a hacer alguna que otra melodía, y mi viejo me decía, no, vos tenés que tocar la guitarra. Y me trajo una guitarra vieja que no tenía cuerdas para que yo me encargue de eso, porque me decía, ¿cuándo viste a un gaucho con un piano en ancas? No, imposible. Lo que él me estaba diciendo era que era muy fácil de trasladar la guitarra y que el piano no iba a poder ir a ningún lado a hacer la música que a mí me gustaba hacer. No, la verdad que sí. Bueno, ¿qué vas a tocar, Bueno, traje algunas canciones como la movida venía de formato, si se quiere, individual, unipersonal, algunas canciones que no he tocado, por lo menos regularmente últimamente, desde que las hice. Así que bueno, voy a arrancar con una canción que se llama Sellitos y Blogs. Ajá. Y no sé, si querés después me preguntás de qué se trata, y si no, no importa. Si querés presentarla y después la cantás, que sería ideal para que la gente pueda escuchar con más atención la letra y la propuesta. Sellitos y Blogs habla quizá de una manera un poco irónica
de la alienación y la velocidad a la que estamos sometidos en esta sociedad occidental. Y nada, lo toma desde una manera irónica, y Sellitos y Blogs quizá sea como no una burla, pero sí una especie de parodia al hecho de pasar horas adelante de un mostrador de oficina buscando en el dinero una plenitud que nunca se va a conseguir por un papel como ese, ¿no? Así que bueno, quizá es mi manera de referirme al tema, no como crítica, sino quizá como reflexión. Muy bien. Rodrigo Frugoni en Rabia al Silencio canta aquí en esta tarde. Lenta bronca sube en la cintura al despertar y se afloja al llegar a la espina dorsal, libre deuda de algo que ya nunca se pagó. Crisis quiebra y la bronca llega al corazón, diciéndome al mediodía que te ves bien, tirándole plaguicidas a los frutos del Edén, secándose la saliva por no encontrar otra manzana podrida que sea un par. Y si voy por la diagonal, están todos torcidos, cuánta puntualidad, qué bien vestidos creo que van a trabajar en edificios llenos de sellitos y blogs, qué desperdicio. Lenta bronca nace en la cintura al despertar y se afloja al llegar a la espina dorsal, libre deuda de algo que ya nunca se pagó. Crisis quiebra y la bronca llega al corazón, diciéndote al mediodía que te veo bien, echándole raticidas a los frutos del Edén, cerrándome las salidas por no encontrar otra manzana podrida que sea un par. Y si voy por la diagonal, están todos torcidos, cuánta puntualidad, qué bien vestidos creo que van a trabajar en edificios llenos de sellitos y blogs, qué desperdicio, qué desperdicio. Muy bueno, qué buen tema. Muchas gracias, Rodrigo, qué lindo que sonó. Bien. ¿Temas inéditos son estos? Temas, sí, inéditos. Tocados una vez, por ahí, dos. Bien. Sí, casi inéditos. ¿En algún momento vas a querer grabar algún disco solista? Porque sé que compones mucho. ¿Compongo mucho? Sí, en algún momento. No es el momento ahora. Estoy grabando con Pájaros de Cristal. ¿Un segundo disco? Un segundo disco. Y quizá la energía está puesta ahí. Pero sí, es algo que siempre lo tuve en la cabeza. Poder en algún momento grabar algo a piano y voz, por ejemplo. Tengo también algunas cosas para piano instrumentales que me gustaría tenerlas para escuchar para mí. Claro, claro. ¿Cuándo empezaste a componer? A los 15 años. ¿Y ahora cuántos tenés? 25 años. 25 años. Hace 10 años que componés.
canciones. Lo mismo, componer el título, componer, por lo menos ahora está un poco más acercado, pero al principio era más jugar a componer. De hecho, todo quedó en un papel, pero lo tengo todo en esta carpetita que ves acá. ¿Sí? Tengo todo, sí. Llevo 215 letras. Wow. Y es un número. De cualquier manera, ya te digo, muchas cosas desechables completamente, otras cosas he sacado cositas, pero bueno, lo llevo desde los 15 hasta ahora, tengo una carpeta. Cada material seguramente te ha ayudado para crecer y para seguir un paso más, ¿no? Adelante. Seguro. Aparte pensaba, una vez me comentaron cómo la Versuit graba sus discos. Me acuerdo que Santaolalla, productor, les decía, bueno, vamos a grabar 14 temas en este disco. Y él les pedía 75 canciones para seleccionar 14. Claro. Y la verdad que bueno, ellos se manejan así. En el caso tuyo tenés 215, bueno, ¿has tocado cuántas en vivo de esas 215? 50. Es buenísimo. Sí, está bien. El porcentaje es buenísimo. Sí. Pero no está chequeado, yo decido. Claro, no hay ningún chequeo oficial. Exactamente. Nadie que ponga un sello. Santaolalla todavía no vino a opinar. No vino a opinar. Vos integrás Pájaros de Cristal, que es una banda independiente. Sí. ¿Sí? ¿Ese camino lo eligen o es un camino autoimpuesto, digo, o un camino que se da por las circunstancias en estos momentos del quehacer musical argentino? Somos una banda ideológicamente independiente por decisión completamente propia. No tocamos en ningún tipo de sitio que especule con la remuneración económica del grupo o con la cantidad de convocatoria. No tocamos donde se pague por tocar, y creo que eso forma parte del pensamiento, de la filosofía del arte independiente. Si vamos a lo puntual de si tener un productor o no, no sería muy coherente de mi parte decirte que es una decisión porque ni siquiera surgió la oportunidad y habría que ver en qué términos también. Sí sé que hay un manoseo que conozco, que no nos ha tocado porque no hemos tenido contacto con eso, en el cual no accederíamos. Pero bueno, dadas las condiciones para que sea simplemente el impulso para que la música llegue a la gente de una manera más viable, no sé si diríamos que no. Entonces, por eso me parece importante separar las cosas, ¿no? Claro. Sí, ideológicamente nos parece que ese es el camino. Uh-huh. Es el camino, es la forma de hacer algo realmente distinto y no ser clones de lo que ya existe, de las fórmulas, de sacar eso que funcionó y ponérselo uno encima. Pero sí, es interesante la pregunta. Rodrigo Frugoni está aquí con nosotros charlando. ¿Qué es la música para vos? La música para mí es todo, es mi vida, es lo que yo elegí para ser feliz, lo que me hace sentir realmente libre y es más grande que todo porque es el amor en sí. Y gracias a la música conocí a mi amor oficial, si se quiere. El otro día escuchaba al Flaco Spinetta que hablaba de la importancia del amor en el arte y en la vida en sí, y hablaba de la zona oficial del amor, que si se quiere es el amor de un hombre a una mujer o de un hombre a un hombre o de lo que sea, no lo de inclinaciones sexuales, de una persona hacia otra. Y gracias a la música también conocí a la persona que hoy me acompaña, que es, si se quiere, mi amor oficial. Y también gracias a la música puedo decir lo que pienso, aunque me escuchen 4 monos locos, no importa. Y eso también es amor a la verdad, a la valentía, a la libertad y a estas cosas de las que me gusta hablar. Y nosotros acá muy contentos de escucharte pensar a través de la música. Y también queremos ver qué otra canción nos vas a regalar en esta tarde de Radio al Silencio. Bueno, cómo no.
Déjame que la ¿Cuál seleccione. elegiste? En realidad elegí como un par porque dije, bueno, de acuerdo a lo que vayamos hablando, veo... Elijo algunas de esas. Claro, veo que toco. Voy a tocar ahora... Yo voy a describir que son papeles, algunos de cuaderno, otras hojas sueltas, algunas arrugadas, con manchas de mate, visto por ahí, tachones. Algunas están por compu, Mira, por ejemplo, acá tengo más, pero bueno. Pero la mayoría son Pero escritas a mano, sí. que solamente las podría leer Rodrigo Frugoni. Porque eso es una cuestión ya estratégica por el tema de que... Para que no te roben las letras. Sí, exactamente. Una marca identitaria. Exacto. Esto se llama Y le pide sal. Es más un delirio que otra cosa, pero bueno, se podría decir que las frases fueron dispuestas en base a lo que la música que iba apareciendo, los acordes que iban apareciendo me lo exigían. Y me pareció que la primera parte es un poco más picantona y después... Nada, imaginé una historia simplemente. Así que es cortita la letra y espero que les guste. Y le pide sal. Desde la entraña del malón se escucha un tambor y le pide sal. Desde la entraña del malón se escucha un tambor y le pide sal. Desde la entraña del malón se escucha un tambor y te pide sal. Desde la entraña del malón se escucha un tambor y te pide sal. Desde la entraña del malón se escucha un tambor y te pide sal. Y ella mira frente al mar y la hace sonrojar y sintió el amor se va. Rodrigo Frugoni, aquí cantando con su guitarra en Rabia al Silencio. Rodrigo, muchas gracias por venir a acompañarnos y por hacernos pasar este gran momento de música, por esta celebración de la música que hemos tenido en la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación, Seba, y que bueno, que esto siga adelante por mucho éxito. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. En este momento, un avión cargado con glifosato fumiga un pueblo entero en Salta. A esta hora, un tractor arroja nubes de veneno sobre cultivos que están al lado de una escuela con niños. El tiempo sigue pasando y la fumigación indiscriminada
también. Todavía estamos a tiempo de hacer algo. No pierdas un segundo. Informate, organizate. Entra a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña nacional en defensa de la vida y la salud contra el uso de los agrotóxicos. A los que manejan al pueblo y a la sociedad, me gustaría que tomen conciencia y que no discriminen a los hijos de los detenidos, es decir, de las personas privadas de libertad. Conmigo lo hicieron. Yo alguna vez fui un niño y a causa de problemas familiares a los 13 años me fui a la calle. Solo aprendí a robar y a hacerme adicto a las drogas. No tuve ayuda de un asistente social ni del Estado. Nadie me preguntó por qué no terminé los estudios. Tampoco me ayudaron cuando caí detenido de menor. Por todo esto, con la mano en el corazón, les pido que ayuden a los pibes marginados para que no les pase lo mismo que a mí. Este mensaje es para los que manejan el pueblo y para la sociedad de un chico más que está privado de libertad. Este spot forma parte de una campaña de concientización que produjeron personas privadas de su libertad que cursaron el taller de radio en la unidad penal 15 de Batán. Rabia al silencio. El arte como resistencia de los pueblos. Miércoles de 17 a 19. Miércoles por FM de la Azotea 88.7. Hablando de pájaros de cristal, estuvo Rodrigo Frugoni recién compartiendo sus canciones y la cortina de este grupo marplatense de rock identifica que aquí ha llegado Brenda Benavente para hablar de danza en el programa. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, ¿ya has participado de alguna manera haciéndole esa pregunta que permitió que Juan Lamarche nos respondiera y nos dejara ahí atentos a su respuesta, la diferencia entre un pensador y un filósofo? Así es, que la hicimos detrás de escena, del vivo. ¿sí? Y pero ahora la dio al aire. Ahora pasamos al frente y hablamos de danza, esta disciplina artística. No me gusta decir disciplina, me voy a corregir. Lenguaje. Este lenguaje expresivo artístico. Ahí está, ahí me gustó. Disciplina podemos decir lo que es la parte más de la técnica, ¿no? Claro. Lo que es en cuanto al proceso de enseñanza quizás y aprendizaje. Pero después es un lenguaje a través del cual uno se expresa el cuerpo. Bueno, la actividad en Mar del Plata no cesa. No cesa. Y es más, ayer estaba, en Facebook chusmeando y leí un comentario de una profesora reconocida en la ciudad, Roxana Doglio, porque habían puesto 2 funciones de danza que es el mismo día, que son más adelante en noviembre, que ya las vamos a estar nombrando, que justo coinciden día, horario, y alguien puso qué lástima que no nos ponemos de acuerdo los bailarines para hacer las funciones separados. Y Roxana Doble abajo le contestó qué bueno que se repitan los días y los horarios, porque quiere decir que hay tanto que uno primero que no puede, no tiene el poder de la capacidad de la elección y la capacidad en cuanto a los teatros, ¿no? Y los centros culturales que dan danza, no siempre uno puede elegir la fecha exacta que quiera hacer su función. ¿Sabes que hace 4 o 5 años en música tuvimos la misma discusión con varios amigos? Ah, sí. Y la verdad que llegábamos a esa conclusión. Que está el buenísimo. hecho de que hay tanta actividad, ¿no? que está bueno también, porque uno puede... a veces uno lo piensa desde el público que no está acostumbrado a ir a ver danza, que por ahí dice tantas cosas, por ahí no sabe ni qué ir a ver, no va a ir a ver nada, pero por otro lado para la gente que nos movemos en el ambiente está buenísimo tener una posibilidad de elección y quizás
la gente se informa de una función o de otra, o se entera de uno o de otro, pero al final todo sirve, ¿no? Para que la danza siga creciendo en la ciudad. Uh-huh. Sin dudas. Y que haya 2 espectáculos el mismo día, a la misma hora, es una maravilla que pase. Sí, habla del crecimiento sí. de la danza en nuestra ciudad a pasos agigantados en los últimos años. Sí, yo hace poco incluso hablaba del surgimiento de la danza en la ciudad, que en realidad es hace muy poco. Una de las pioneras de la danza contemporánea en Mar del Plata, de las que trajo la danza contemporánea a Mar del Plata, que es Estela Maris, digamos, sigue viva, está muy viejita ya, pero hace unos 7 años yo la vi bailar, o sea que, digamos, es una persona que sigue influyendo en la danza entre nosotros. O sea que esto fue después de la década del 50. Entonces es algo muy reciente. Pensemos que los procesos históricos llevan años y actualmente que una función de danza se repita al mismo día, en el mismo horario, digamos que habla de que esto tuvo un crecimiento impresionante, ¿no? Desde que comenzó hasta hoy, y que probablemente siga creciendo con todo lo que estamos trabajando los bailarines y los coreógrafos en la ciudad para que se pueda promocionar y difundir todo lo que hacemos. Próximamente se vendrá otro paso más del ciclo Mar del Danza, el ciclo Así de las es. emociones. Otro paso más y el último del 2014. Es la última función de este año, de este ciclo, que la verdad trae conclusiones muy positivas para todos los que formamos parte de él, tanto como, bueno, este año me tocó estar en la producción, pero años anteriores me ha tocado estar como intérprete, y la verdad que muchas de las quejas que se escuchaban del otro lado este año se han mejorado. Hemos tenido gran cantidad de espectadores en todas las funciones, y el promedio fue de 300 espectadores por función, que es muchísimo. Así que estamos todos muy contentos con cómo fueron los resultados del ciclo. La última función es La Ansiedad, es el próximo jueves 6, mañana no, el siguiente, 6 de noviembre a las 21:30 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. Quienes participan son Patricia Enciso, que presenta el ballet de la Escuela de Danza, Camila Ruiz Rossi, coreógrafa de danza contemporánea, y Susana Álvarez, que va a presentar un grupo de clásico. El ballet de cámara, ya que estamos a provecho, ha tenido su última función también de este año, el ballet de cámara de clásico, que fue el miércoles pasado, por el cual yo me ausenté, porque tenía que estar en el teatro en este momento. La última función se hizo una suite de Bella Durmiente y 2 coreografías de contemporáneo de Luciana Barbosa y de Virginia Vega. Próximamente tendremos un estreno de lo que es el ballet de cámara de contemporáneo, que lo iremos diciendo más adelante, pero esta sería como la última presentación del ballet de clásico que se presenta en el ciclo de Mar del Danza. Así que cualquiera que quiera entradas anticipadas o 2x1, como le estoy dejando yo acá a Sebastián, puede comunicarse o con Bruno García, con cualquiera de los coreógrafos, o conmigo, Brenda Benavente, a través de Facebook, no sé. O llamar a la radio al 471-4805 y se llevan una entrada 2x1 para poder ir una entrada anticipada, claro, como lo deseen. Uh-huh. Por otro lado, tenemos este sábado 1 de noviembre a las 21:30 horas en el Club del Teatro, Bruno García presenta Al Juego, que es una obra estreno. Presentó una pequeña parte en la primera función de Mar del Danza de este año, y esta vez se presenta la obra completa con su compañía. Bruno García trabaja lo que es el jazz contemporáneo. Es una persona muy reconocida, tanto en la ciudad como a nivel país. Fue coach en el programa de Marcelo Tinelli, que a él no le gusta decirlo, pero que está bueno porque así la gente lo conoce de esa manera también. Cuando vino Rubén Goldín aquí, músico que, bueno, ha sido coach también de Operación Triunfo, pero es de la trova rosarina. Tampoco le gustaba mucho que digamos esa palabra, pero sí él dice que es entrenador vocal, dice. Claro. No sé en danza cómo sería. No, él es profesor se recibió acá en el Polivalente de Arte de profesor de folclore. Después siguió sus estudios. No hay profesorado de jazz en Argentina, pero siguió sus estudios particularmente. Estudió en Estados Unidos, trabajó para Disney, viajó a Tokio con Disney, estuvo trabajando un año allá.
estuvo trabajando en México también con una compañía de danza. Así que bueno, tiene una gran trayectoria y bueno, los esperamos entonces el próximo sábado 1 de noviembre, 21 a 30 horas en el Club del Teatro. Invitación hecha. Sí. Y para finalizar, quería recordar que algo que dijo Florencia Crespi la semana pasada. Sí, pero que te reemplazó, ¿no? Que me reemplazó de alguna forma. Sí, estuvo presente aquí parte de la comisión organizadora de Danza por la Identidad, Brenda, y Florencia Crespi también. Sí. Nosotros el miércoles pasado justamente tuvimos un evento en el Instituto de Epidemiología, que lo nombró Florencia, pero me gusta pensé en traerlo a colación por las palabras que tuvimos al principio del programa, porque esta imagen que decían del silencio no es salud, que estaba en todos los hospitales, digamos como que tiene una significancia más allá del guardar silencio, de no hablar en el momento, sino que este cartel se aplicó en época de dictadura, claro, para que se callaran las palabras que a nadie le convenía que se dijeran, ¿no? Y a manera de amenaza también. Así es. Y el Instituto de Epidemiología comenzó a trabajar en una campaña para que se coloquen todos los hospitales primero de Mar del Plata, luego lo piensan a nivel provincial, ya están trabajando en ello, y a nivel nacional van a presentar proyectos en los lugares correspondientes para que se cumpla. Una placa que dice: el silencio no es salud. No es salud. Lo trabajaron en conjunto con la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro. Los chicos de 4º año hicieron un diseño que es el que se va a estar utilizando en los distintos hospitales. Y bueno, la Comisión de Danza por la Identidad estuvo invitada al evento, así como también estuvo invitada Leda Barreiro, que es quien dirige en este momento la filial de Abuelas de Mar del Plata. Estuvieron otros personajes de la ciudad como Luis Reales, Marita Moyano, Juan Rey, digamos, que fueron a presenciar el evento. Y la Comisión de Danza por la Identidad tuvo el placer de ser la parte artística de la ocasión y interpretar. Florencia Crespi interpretó una poesía que se hizo para Teatro por la Identidad desde la misma comisión de teatro, y yo bailé un solo con la poesía de Joaquín Areta, Quisiera que me recuerden, y música original de Ezequiel Capellán. Bueno, la verdad que ha sido un acontecimiento importante como para recordarlo y seguir mencionando esta idea que tiene el silencio no es salud, que es un poco la idea también de este programa, ¿no? Rabia al silencio no significa que nosotros no podamos estar callados, disfrutando del silencio mismo, aunque el silencio no exista como tal, que no podamos disfrutarlo para poder reflexionar, para poder observar la naturaleza o compartir un espacio mismo con otras personas en silencio. Significa que las voces acalladas durante tanto tiempo, las voces oprimidas, las voces que están dentro del status quo, en la parte de abajo, puedan salir a flote, que formen parte de nuestra identidad, de nuestro día a día, de nuestro quehacer, que no se acallen más en beneficio de un mercado, sino que pueda ser privilegiada la construcción de la identidad cultural de nuestra América. De eso se trata el programa, y me encanta que se haya hecho esa actividad que significa muchísimo en esta disputa simbólica que damos quienes nos dedicamos a la comunicación y al arte. Sí, sobre todo significa muchísimo. Yo en ese momento reflexionaba, teníamos médicos del Instituto de Epidemiología hablando de cómo habían reflexionado ellos sobre este cartel y sobre los procesos que les dejó la dictadura, las anécdotas que tenían, y yo decía, qué loco que por ahí un médico, ¿no?, que uno lo ve de una manera más conservadora, si se quiere, esté abierto a pensar de esa forma, como quizás hablamos muchas veces nosotros, ¿no? Así que nada, a mí me dejó una sensación muy favorable, pero de todos modos causó controversias la frase: el silencio no es salud.
Que quizás es una tarea que le dejamos a la Marche para luego, porque Luis Reales decía que el silencio en la música es muy importante. Claro. De hecho, tiene una figura que está destinada a ese silencio, ¿no? Sí, son varias Y que figuras de tiene que acuerdo a la estar. duración del silencio. Tiene que estar siempre porque si no es la que define cada ritmo, cada género musical. Así es. Y en la danza, en lo que es el ballet clásico, el silencio no se utilizaba, no, o sea, el bailarín no se podía mover si no estaba la música sonando de fondo, pero cuando comienza la etapa neoclásica de danza moderna y danza contemporánea, el silencio se utiliza y mucho, y se generan situaciones de mucha más profundidad, digamos, porque el silencio incomoda a la persona que está mirando el espectáculo. Entonces se genera una situación con el público que se lo hace participar emocionalmente porque se escucha todo lo que pasa del otro lado del escenario, digamos. Se escucha la inquietud. Se escucha la inquietud de las personas, sí. Sí, aquella obra de John Cage maravillosa, 4 minutos 33 segundos de silencio, porque era una forma de demostrar que el silencio no existe como tal, sino que es sonido intencional y no intencional. Alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa. Sí, lo hemos charlado. Lo hemos charlado y es muy interesante la enseñanza que nos ha dejado John Cage a partir de ese momento, ¿no? Sí, el año pasado pude ir a ver una obra de Emanuel Ludueña, que presentó con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea en la ex Biblioteca Nacional en Buenos Aires. La coreografía empezaba, no quiero exagerar, pero quizás tendría los primeros 3 minutos totalmente en silencio, todos los bailarines parados frente al público, en un centro cultural donde los bailarines los teníamos a 1 metro nuestro. O sea, el comienzo de la obra era simplemente el bailarín parado mirando al público, totalmente en silencio. Ahí se comenzaba a escuchar la tos de la persona que tenías al lado, los piecitos del otro que se movía, inquieto. El comentario de la vieja diciendo, ¿qué están haciendo? No se mueven, pónganle la música. Bueno, Brenda, muchas gracias por haber venido. La verdad que ha sido muy interesante la charla que hemos tenido sobre danza. No, gracias sobre a arte vos en general, ¿no? Arte en general, sí, siempre abordamos un poquito de todo, porque fuimos están un todos poco por las relacionados. ramas, sí. Bueno, el próximo miércoles vamos a estar compartiendo con Brenda Benavente aquí su espacio de danza en Rabia al Silencio. Facundo Cabral, 1937-2011. ¿Qué es la música? La música es un hecho de amor. ¿Por qué cantás? Porque estás contento, estás enamorado, lo querés compartir. Después puedes dejar un dinero, podés ser famoso, o podés ser pasar desapercibido, eso sí, eso es secundario. Uno canta porque está contento, porque está enamorado de la vida. Me gusta la gente simple, aunque yo soy complicado. La gente de casa pobre y corazón millonario. La que todavía suda, la que se rompe las manos, la que se juega la vida por el pan de sus hermanos. El caminante, Juan Lamarche, con él estamos dialogando antes de que se abra el aire. El estudio de radio es maravilloso, hacer radio es maravilloso. Juan, ¿qué fuiste a ver este fin de semana? Bueno, batí todos los récords. Fui a ver 4 espectáculos. 4 espectáculos musicales. En 2 días. El viernes, en Arte y Guitarra, fui a ver a Silvia Castro y Sebastián Del Hoyo. Qué bueno. Un lujo, realmente un lujo. El ciclo Arte y Guitarra que tiene... Yo me asocié,
Por una cuestión de solidaridad, más que Claro. nada, ¿no? Hay que pagar una cuota muy baja mensual. El sábado vi 2 espectáculos. Oscar de los Reyes, que es un guitarrista impresionante, que además presentó un libro. Se cumplieron 55 años de la Asociación Guitarrística Marplatense. Ahí está Pedro Ribeiro y bueno. Y Oscar de los Reyes presentó un libro y tocó clásico, ¿no? Música clásica. Qué bueno. A la noche fue el plato fuerte, ¿no? Ray Wakeman, el pianista de Yes. Posiblemente dicen que el mejor tecladista del rock, ¿no? Del mundo. Tocó ¿no? aquí en Mar del Plata. Tocó aquí, sí. Se llenó el auditorium. Fantástico, fantástico. O sea, el tipo se rodea de 7, 8 teclados. Él es una orquesta, él solo. Después había un quinteto, ¿no? Sí. Bajo, guitarra, un cantante. Y tocó más de 2 horas, porque viene muy seguido a Buenos Aires, ¿no? Ama el público argentino, hay muchos casos, porque el público argentino tiene además de tener una gran oreja, es muy cálido para aplaudir, etcétera, etcétera. Así que fue un lujo, ¿no? Y cerré el lunes con Ezequiel Valdés. Un fin de semana largo, digamos. Sí. Ezequiel Valdés con Willy Crook, gran guitarrista, Ezequiel Valdés. Y de paso voy a anunciar que el lunes está en mi programa, La Música Piensa. Buenísimo. Que va los lunes a las 18 en el 95.7. En Radio Universidad. Radio Universidad. Y voy a anunciar, comienza un ciclo que se llama La Música y la Filosofía. Buenísimo. Comienza todos los lunes y miércoles de noviembre. Bien. En Mar de Fondo, 25 de mayo, 2957, casi Hipólito Yrigoyen. Bueno, entre los docentes está Mario Corradini, Marcelo Cabrera, que ha estado aquí en el programa cantando. Sí, Natanael Di Caudio, Juan Pablo Sosa, músicos y filósofos, ¿no? Bien. Y yo también voy a dar la coordinación es mía. ¿En qué horario lo dijiste? 19 a 20:30, creo que no lo había dicho. 19 a 20:30. 19 a 20:30, lunes y miércoles de noviembre. Bien. Y también quiero invitar a unas lecturas que he comenzado de Así habló Zaratustra, de Federico Nietzsche, todos los sábados de 10 a 11:30. Para despuntar el vicio. Ya empezamos, pero va a durar, calculo que 2 años, ¿no? Buenísimo. Porque es un libro difícil de leer. Decime otra vez el día y la hora, los sábados. El sábado 10 a 11:30. A la mañana. Sí, sábado a la mañana. También en Mar de Fondo, bien. 25 de mayo, casi Irigoyen. Ahí está. Bueno, Juan, esto es todo. Muchísimas gracias, Juan. Al contrario. Estamos llegando al final de Rabia al Silencio de hoy, un programa habitado de voces, de sensaciones, de músicas, de palabras, de poesía. Y es una buena oportunidad para despedirnos después de tanta intensidad que hemos tenido en el programa de hoy, escuchar a un compositor de los que más admiro de nuestro país. Estamos hablando de Sebastián Monk. Él ha hecho su último disco en el 2011, antes de morir, y hizo esta joya de la música argentina, que tiene 15 canciones, llamada Canciones con nombre de niño. Dice que es un disco de canciones infantiles para ser escuchadas sin los chicos. Y cuando arranca a explicar en el disco esta canción que propongo para el final, dice: cuando la mamá de Vicky me dijo yo quería llamarte Paloma, supe que ese sería el comienzo de una nueva canción. Canta Teresa Parodi, canción de Sebastián Monk. Yo quería llamarte Paloma. Gracias, hasta el próximo miércoles.
Yo quería llamarte paloma, por nada tal vez, porque sí, pero claro, con nombre de ave te irías volando muy lejos de mí. Pero claro, con nombre de ave te irías volando. Fue que entonces, pensando en mi abuela, dije sí, ¿por qué no? Soledad. Pero ay, con un nombre tan triste, temí fuera menos tu felicidad. Pero ay, con un nombre tan triste, y de mientras la panza crecía, no encontraba tu nombre entre mil. Más solo, decía mi hermana, las tías Susana, tu padre Abril. Más solo, decía mi hermana, las tías Susana, tu padre Abril. Es verdad, fuiste almendra una tarde y a la noche ya eras jazmín, Lucerito, Amparo, Carmela, un poco Juanita y al rato Ailín. Lucerito, Amparo, Carmela, un poco Juanita. Caminé preguntando a vecinos, a los montes, el sol, a la mar. Esta niña me crece y aún no sé el nombre que ha de llevar. Esta niña me crece y aún no sé el nombre. Pero un día con fríos de agosto, avisando que estabas ahí, te moviste y yo con euforia pensé, mi victoria ya viene, está aquí. Por llenarme de orgullo y euforia, por eso, Victoria, te llamas así. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.